Pues muy buenas tardes a todos. Damos comienzo al último webinar de la semana. Este webinar de hoy va orientado a explicar la suspensión de plazos en las ayudas públicas. Veremos que hay muchas afectaciones, muchos cambios en función del Ministerio de la Ayuda Pública de la Comunidad Autónoma y seguramente será un tema que suscitará muchos problemas y muchas cuestiones y muchas dudas. Por lo tanto, siéntanse libres todos ustedes de ir haciendo las preguntas cuando les vayan surgiendo y las iremos contestando en función de que vayan entrando. De hecho, ya tenemos la primera pregunta. Nos comentan si podemos comentar los procesos con ENISA. Bueno, en principio no lo tenemos contemplado aquí porque ENISA va por otros derroteros, otros caminos, ¿vale? Pero que lo que sabemos es que están parados, congelados completamente todos los plazos y todas las ventanillas de ENISA, ¿vale? Vamos a hacer ya la presentación del webinar. Para aquellos que no nos conozcan, ¿quién es FI Group? FI Group somos una consultora que estamos presentes en 12 países. Tenemos más de 1.000 empleados en todo el mundo y más de 11.500 clientes repartidos por los 12 países. Vamos a entrar de lleno en el webinar de hoy. El Real Decreto de Estado de Alarma y también su posterior modificación establece de forma general una suspensión de plazos administrativos de caducidad y prescripción mientras dure este estado de alarma. Y como sabéis, el estado de alarma fue prorrogado con una fecha al menos en vigor de momento, hasta las 12 de la noche del 11 de abril. Es decir, que hasta el 12 de abril, en teoría, no se levantaría el estado de alarma. ¿Qué implica esto a nivel de las ayudas públicas? Pues que cualquier plazo de solicitudes queda congelado y así, igual, cualquier plazo de justificación y subsanación de requerimientos que nos puedan ir emitiendo durante estos días. Vamos a hacer un repaso entre las principales ayudas que tenemos a día de hoy y también en las comunidades autónomas que han publicado alguna medida más allá de la aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma. Lo primero que presentamos es el CEDETI y de hecho con información muy reciente desde hace menos de una hora. Los plazos de solicitudes de CEDETI continúan estando abiertos. Ya sabéis que la gran mayoría de las ayudas de CEDETI son líneas, no son convocatorias, son líneas que están siempre abiertas y continúan abiertas. Por lo tanto, no tiene una afectación en los plazos de presentación de solicitudes. A su vez, las ventanillas están abiertas de CEDETI, es decir, están constantemente, además con una medida que están habilitando ahora, que es el Fast Track de evaluación continua de proyectos, con lo cual no tiene que haber ningún tipo de afectación, al contrario. Sí que es verdad que ciertas convocatorias que tiene en vigor a día de hoy CEDETI, por ejemplo, la convocatoria de emisiones, ha quedado prorrogada durante toda la aplicación del estado de alarma, ¿vale? CEDETI valora o estima que pueda finalizar la presentación de emisiones a mediados de mayo. Eso es una estimación pensando que el estado de alarma durará hasta el 12 de abril. Si se prorroga el estado de alarma, obviamente también se deberá prorrogar el plazo de solicitud de la convocatoria de emisiones. Sobre los plazos de justificación o los plazos de requerimiento y su posterior subsanación por parte de las empresas. Todas las líneas del CEDETI, aquellas que no son convocatorias, tienen una prórroga de por sí de un mes en la justificación. Si la fecha límite de fin de la justificación cae o caía durante la aplicación del estado de alarma. Es decir, si yo tenía hasta el 31 de marzo para presentar la justificación, me dan como mínimo un mes más de prórroga, es decir, lo tendría que presentar como muy tarde el 31 de abril o el 30 de abril. Los plazos de ejecución, es decir, si mi proyecto se ve afectado por el estado de alarma. De momento no hay una comunicación por parte de CEDETI, al menos en las líneas de CEDETI. Y estamos pendientes de ver si se traduce una prórroga, un aplazamiento en el plazo de ejecución en las líneas que son de subvención de CEDETI, es decir, en Neotec. De momento hay información contradictoria por parte de CEDETI. En algunos foros están diciendo que sí y en otros foros o bien los propios evaluadores nos están diciendo que no hay
congelación de plazo de ejecución como tal y que en cualquier problema que tuviera la ejecución del proyecto se debería pedir una prórroga de ejecución como viene siendo habitual. Una pregunta que nos entra desde los asistentes: ¿un requerimiento que llegó antes del estado de alarma, se suspende también el plazo de los 15 días hábiles? Sí, se suspenden. Es decir, si el requerimiento me llegó el día 10 y el estado de alarma fue el día 13, digamos que solamente han corrido 3 días. Es decir, cuando se levante el estado de alarma tendré 12 días más para poder contestar ese requerimiento. No obstante, aconsejamos a todo el mundo, a todas las empresas, y también es la política que estamos siguiendo en FI, que no aprovechemos el estado de alarma como una relajación a la hora de subsanar o de justificar. Es decir, que podamos justificar todo cuanto antes mejor. Así aceleraremos todos los plazos que haya a posteriori. Muchas justificaciones y muchos requerimientos después pueden venir acompañados a posteriori del cobro de la ayuda. Por lo tanto, cuanto antes justifiquemos, antes podremos cobrar la ayuda pertinente. Una de las novedades que acaba de sacar CEDETI, que estábamos en vídeo, estábamos preguntando insistentemente si habría algún tipo de medida de flexibilización a la hora de la amortización, de las cuotas de amortización de los préstamos, sobre todo de aquellas cuotas que cayeran durante el estado de alarma. Y hace menos de una hora han sacado un comunicado CEDETI, aprobado por su Consejo de Administración, donde anuncian una medida de flexibilización de reembolsos. Esto significa que las amortizaciones se congelan y se deberán amortizar, se deberán pagar, se deberán cumplir con un plazo máximo de 4 meses desde su vencimiento, y durante ese periodo de 4 meses no habrá ni intereses de demora sobre el principal o intereses ordinarios, ¿vale? Podéis ver aquí también las fechas de vencimiento, entre el 14 de marzo y el 30 de junio del 2020. ¿De acuerdo? Esto es una información de última hora. Vamos a la siguiente línea, a la siguiente convocatoria, que es Retos Colaboración. Retos Colaboración, la última convocatoria de Retos Colaboración ya cerró en octubre de 2019, por lo tanto no le aplica la congelación de los plazos en solicitudes. Los plazos de justificación y los requerimientos están congelados. Aquí le aplica el Real Decreto de Estado de Alarma totalmente. Los plazos de ejecución no están afectados, es decir, no se contempla que haya una congelación del plazo de ejecución de los proyectos. Si hubiera necesidad de pedir una prórroga de ejecución, se debería pedir por los canales habituales. Y por otro lado, una de las cosas también que hemos ido persiguiendo respecto a la amortización de los préstamos de retos de convocatorias anteriores. En este caso, lo que nos transmiten es que si la cuota tiene fecha de vencimiento de devolución justo en el durante la vigencia del estado de alarma, esta queda congelada. Para el resto de cuotas y para el resto de casos hay la posibilidad normal de petición de aplazamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente línea. Todas las que están asociadas a Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, Reindustrialización, Industria Conectada 4.0, proyectos de I+D+I a la industria manufacturera. Todas ellas no estaban abiertas antes del Real Decreto de Estado de Alarma, no le aplica el plazo de la congelación de los plazos de solicitudes. No obstante, sí que nos comunican que las propuestas de resolución definitiva, aunque algunas de ellas estén notificadas, sus plazos de alegación están congelados o sus plazos de presentación de documentación están congelados. Nos las han sacado en algún caso lo han sacado a modo informativo, pero no a modo de contestación o de subsanación de los requerimientos que vengan asociados a las propuestas de resolución definitiva. Los plazos de justificación y requerimiento están congelados y no hay afectación en los plazos de ejecución. En la parte de la amortización de préstamos, todas estas líneas han abierto una ventanilla, una posibilidad de pedir una solicitud de prórroga de la amortización de los préstamos, independientemente de que la cuota esté en Real Decreto, esté con fecha de vencimiento durante el Real Decreto de Estado de Alarma, sino para cuotas con fechas anteriores al 13 de septiembre del 2020. Para estos casos
se podrá pedir una prórroga, una prórroga en la amortización de los préstamos, siempre y cuando esta solicitud sea motivada. Es decir, debemos demostrar que la afectación económica por culpa del COVID-19 nos ha afectado en las cuentas y debemos, por tanto, explicarlo y motivarlo. Vamos a la siguiente línea que tenemos a nivel nacional. Todo lo que está asociado a acción estratégica, economía, sociedad digital y tecnologías habilitadoras diferenciales, ASD y THD, convocatorias cerradas, no le aplica los plazos de solicitud. Para los plazos de justificación y de requerimientos, los plazos están congelados. No obstante, lo que está público a día de hoy, y era un anuncio de antes de la prórroga del estado de alarma, era que para la anualidad 2019 el plazo de justificación era hasta el 15 de abril del 20. No obstante, el Real Decreto manda sobre estado de alarma. Por lo tanto, el plazo continúa estando congelado. Y aunque nos pongan 15 de abril del 2020, deberán modificar este plazo y ampliarlo, ¿vale? Una pregunta desde los asistentes. En un proyecto retos colaboración, si ahora mismo nos encontramos en ejecución de la anualidad 2019 con prórroga ya solicitado y concedida hasta junio del 20, ¿se puede solicitar otra prórroga? Es pregunta complicada, ¿eh? Y ahora no tengo la normativa de retos delante. Diría que tenemos un límite de prórrogas de ejecución que podemos pedir durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Por tanto, eso es lo que no podríamos incumplir sí o sí. Por otro lado, también entendemos que serán lo más flexibles posibles. Seguramente tenemos algún caso de este tipo, ¿eh? Nosotros también en interno lo preguntamos al Ministerio a ver si darán más flexibilidad o bien podrán hacer una medida excepcional, aunque la convocatoria nos indique lo contrario, para poder pedir una nueva prórroga de ejecución ante ya una prórroga de ejecución ya pedida, ¿vale? Continuamos con todos los Avanza, ASDs y THDs. El plazo de amortización de los préstamos. Lo mismo que retos. Es decir, la fecha de devolución de esa cuota de amortización, si cae en estado de alarma, queda congelada, ¿vale? Por último, el último programa nacional que tenemos, o el último gran programa nacional, los IDAES. Ya sabéis que las antiguas convocatorias de IDAES sí que se gestionaban de manera centralizada desde el ministerio, de los ministerios correspondientes, pero con estas nuevas convocatorias se ha descentralizado a cada una de las comunidades autónomas. En todas ellas, salvo en Comunidad Valenciana, las convocatorias que estaban abiertas continúan abiertas, con plazos congelados, pero continúan estando con ventanilla abierta. La única que hemos tenido noticia de una afectación es la Comunidad Valenciana. Todos sus trámites telemáticos y todas las solicitudes de ayudas que se hacían de forma telemática están deshabilitados, es decir, ha cerrado, por así decirlo, el portal de gestión telemática. Si tenemos algún proyecto que nos urja presentarlo para no vulnerar el efecto incentivador, la Comunidad Valenciana nos indica que debemos presentarlo vía registro genérico, ¿vale? Respecto a plazos de justificación y requerimientos, están congelados también los plazos de justificación. No obstante, IDAE ya ha dicho que está emitiendo requerimientos de subsanación y que pueden ser contestados de forma voluntaria por parte de las empresas para así ir ganando tiempo, ¿vale? Y así ir avanzando en las justificaciones de los expedientes abiertos. No hay afectación en los plazos de ejecución y tampoco tenemos información respecto a la posibilidad de congelación o prórroga de los plazos de amortización de los préstamos, de aquellas líneas de IDAE que tuvieran un componente, una parte de préstamo. Vamos a ir ya a las distintas comunidades autónomas. Aquí solamente vamos a mostrar aquellas comunidades autónomas que tienen algo más o algo diferencial a la simple aplicación del Real Decreto de estado de alarma, ¿vale? Veréis que nos faltan algunas, pero las que no están es porque no hay nada diferente a la congelación de plazos. En el caso de Aragón, por ejemplo, aunque los plazos de justificación están congelados y los plazos de ejecución no están afectados, sí que hay una prórroga, una ampliación de plazo de solicitud en una de las ayudas relacionada con la inversión en transformación de productos agrícolas, que tenía cierre el 27 de marzo, hoy mismo,
y lo han prorrogado hasta el 10 de abril. No obstante, como el plazo está congelado y el Real Decreto de estado de alarma continuará más allá del 10 de abril, entendemos que deberán volver a ampliar el plazo de solicitud de esta línea. ¿Vale? Vamos a la siguiente comunidad autónoma, en este caso Asturias. Los plazos están congelados, no obstante, sí que nos han comunicado que las ayudas que estén abiertas con fecha de cierre de abril verán al menos ampliada su fecha de cierre durante o el mismo tiempo el cual esté en vigor el estado de alarma. En el fondo es aplicar lo que dice el Real Decreto, pero aquí refuerzan el mensaje, desde Asturias refuerzan el mensaje de que no nos preocupemos, aclaran un poco la situación. A veces es muy de agradecer que haya mensajes aclaratorios. Los plazos de justificación y requerimientos sí que están congelados, y los plazos de ejecución se habilita que el órgano otorgante de la subvención pueda notificar nuevos plazos de finalización de los proyectos y que estos nuevos plazos al menos serán o se aplazarán al menos durante el tiempo que esté en vigor el estado de alarma. ¿Vale? También una medida complementaria al Real Decreto de estado de alarma. Vamos a la siguiente comunidad autónoma. En este caso, Baleares. Tanto los plazos de solicitud como de justificaciones están congelados, pero sí que es verdad que otorga al órgano concedente de la subvención poder acordar si hay una imposibilidad para cumplir con el plazo de ejecución del proyecto, puede acordar una o prórroga en la ejecución o incluso, veremos cómo se traducen estas medidas, incluso otras medidas, ya sea prórrogas de ejecución o eximición de devolver la ayuda concedida. Ya veremos cómo se va traduciendo, pero de momento lo que tenemos claro es que habrá prórrogas de ejecución en los proyectos que sea claro que hay una afectación por culpa de la crisis sanitaria o la crisis económica derivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a la siguiente comunidad autónoma, en este caso Castilla-La Mancha. Los plazos de solicitudes están congelados, no obstante, se habilitan a poder incrementar la cuantía de las ayudas según crean conveniente. ¿Vale? Es una medida también complementaria al Real Decreto de estado de alarma. Los plazos de justificación están congelados y sí que es verdad que los plazos de ejecución podrán tener afectación, es decir, se podrá acordar la suspensión o prórroga de los plazos de ejecución de las ayudas. ¿Vale? Vamos a la siguiente comunidad autónoma, en este caso Cataluña. Los plazos de las ayudas que están abiertas están congelados. Notifican que, parece una obviedad, pero lo notifican, que los plazos de solicitudes que estén abiertos tendrán una modificación en estos plazos. Ya es obvio por el Real Decreto de estado de alarma, pero hacen énfasis en ello. Los plazos de justificación también están congelados. Sí que es verdad que antes de la prórroga del estado de alarma habían publicado el mensaje de que los plazos de justificación estarían suspendidos al menos durante 15 días. Entendemos que si el Real Decreto nos congela el plazo de justificación, tendrán que congelar, suspender estos plazos más allá de los 15 días que nos marcaba con anterioridad Acció. Los plazos de ejecución, también noticias contradictorias, contradictorias o bien no definitivas. Están estudiando también en Cataluña que ciertas ayudas tengan una prórroga en los plazos de ejecución de las mismas, sin necesidad de solicitar una modificación de ejecución o una prórroga de ejecución. ¿Vale? Pero de momento no tenemos nada confirmado y nada en firme. Vamos a la siguiente comunidad autónoma, en este caso Extremadura. En el ámbito de los plazos de solicitudes y justificación están congelados, mantenemos el Real Decreto de estado de alarma, pero sí que es verdad que habilita a los departamentos a poder suspender o prorrogar los plazos de ejecución de las ayudas. ¿Vale? Es decir, vamos también un paso más allá del Real Decreto de estado de alarma. Vamos a la siguiente comunidad autónoma. Ya veis que hay algunas que sí que se están moviendo más, están dando más aclaraciones, otras se están mojando mucho más. Veremos cómo avanzan. El panorama es cambiante cada día.
A nivel de la Comunidad de Galicia, solicitudes y justificaciones congeladas. Sí que es verdad que ya han anunciado que para los programas Principia y Talento Senior, aquellos empleados que estén sometidos a un ERTE, ese periodo en el cual esté aplicado el ERTE no computarán efectos de cálculo de la duración mínima de la contratación o de imputación económica de la contratación. En el fondo es una prórroga, una suspensión del periodo de ejecución de estos dos programas. Vamos a la siguiente comunidad autónoma, en este caso Navarra. Aquí los plazos están congelados, diríamos incluso que están suspendidos. ¿Por qué lo decimos? Porque nos comentan que sí que en breve lanzarán una ayuda, en este caso la de doctorados industriales, pero no se podrán presentar propuestas durante el estado de alarma. Es decir, parece como que la ventanilla estará cerrada, ¿vale? Los plazos de justificación están congelados y los plazos de ejecución, de momento no sabemos o no hay afectación en los proyectos ya financiados. Hacemos otra pregunta por parte del público. ¿Préstamos concedidos por ENISA, sabéis si van a conceder aplazamientos de pago de sus cuotas? No, no lo sabemos y no tenemos noticias de que vaya a haber café para todos. Sí que es verdad que ENISA nos ha transmitido que serán lo más flexibles posibles caso a caso. Al menos de momento el aplazamiento del pago tendrá que ser caso a caso y mediante solicitud. Pero no hay una medida general para todos los ENISAs que estén a día de hoy en amortización de los préstamos. Vamos a la siguiente comunidad autónoma, Euskadi. Sus plazos están congelados. Bueno, esto es de la parte de Navarra, error de la PPT. Los plazos de justificación y requerimientos. Sí que nos han notificado ya que va a haber una extensión de un mes en el plazo de presentación de las justificaciones, tanto de Asitec como del Cartec para la anualidad de 2019. Esta extensión, esta prórroga de justificación, veis que es de un mes y puede ser prorrogada. Es decir, mientras esté manteniéndose el Real Decreto de estado de alarma, están congelados los plazos, ya tenemos un mes de por sí, pero entendemos que nos podrán dar aún más tiempo, aunque el estado de alarma se levante el 11 de abril o el 12 de abril. No hay afectación en los plazos de ejecución de las ayudas y de los proyectos financiados por la SPRI. Y sí que es verdad que en aquellas ayudas de las distintas consejerías del gobierno vasco que tengan componente de préstamo, se podrá solicitar un aplazamiento a la devolución de estos préstamos, ¿vale? Siempre y cuando esas cuotas sean de vencimiento durante los próximos 6 meses. Y si no me equivoco, por última, Comunidad Valenciana, los plazos están suspendidos. Fijaos que no decimos congelados, decimos suspendidos, porque de momento los procesos telemáticos están cerrados, ¿vale? A nivel de justificación y de requerimientos, plazos congelados, y también nos dicen que sacarán nuevos plazos o informarán de los nuevos plazos de justificación durante estos días. No obstante, manda el Real Decreto de Estado de Alarma. Es decir, si el Real Decreto de Estado de Alarma se mantiene, todos los plazos de justificación se entenderán prorrogados y congelados. Los plazos de ejecución sí que nos han comunicado que para los programas Createc y Digitaliza habrá una ampliación del plazo de ejecución de igual número de días que esté en vigor el estado de alarma, el Real Decreto de Estado de Alarma. Por lo tanto, ya veis que el panorama apunta a que los plazos de solicitudes están congelados. Muchas de las comunidades autónomas y líneas que estaban abiertas o tenían convocatorias abiertas, sus ventanillas continúan estando abiertas. Por norma, los plazos de justificación y requerimiento están congelados y los plazos de ejecución, ya veis que en algunas comunidades autónomas y en algún programa de ámbito nacional sí que están entendiendo que hay también una congelación del plazo de ejecución, pero no lo está viendo en todos, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Más dudas?
Bueno, si no hay preguntas, entendemos que lo hemos explicado muy bien y que ha quedado todo muy, muy claro y muy, muy conciso. Ya os comentamos, ya lo hemos ido repitiendo durante este webinar. La información es cambiante y constantemente nos van llegando feedbacks de las distintas comunidades autónomas y de los distintos programas de ayudas. Es decir, la foto que tenemos a día de hoy puede ser ampliada en los próximos días y también puede ser ampliada cuanto más dure el Real Decreto de estado de alarma que a día de hoy nos marca esta congelación, esta suspensión de la gran mayoría de proyectos públicos de ayudas públicas. Una pregunta que nos lanzan, Castilla y León y los proyectos de ICE, si no ha salido la diapositiva, significa que le aplica el Real Decreto de por sí, no hay una medida específica para Castilla y León, ¿vale? Por tanto, plazos congelados. Grupos operativos del Ministerio también nos preguntan, también plazos congelados, tanto de solicitudes como de justificaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Muy bien, pues me voy despidiendo. Recordaros que la semana que viene continuaremos con los webinars, también a esta hora, a las 3:30. El lunes haremos un webinar enfocado a la convocatoria de Neotec, que ya recordaréis que comentamos que se ha anunciado que se publicará y tendrá al menos fecha de apertura el 15 de abril y con fecha fin de presentación de solicitud el 15 de junio. De momento, decimos de momento por si se amplía el estado de alarma, seguramente se correrá el cronograma, se correrá esta ventana. Y el martes tendremos un webinar enfocado a ayudas europeas, donde también ha habido afectación por los distintos estados de alarmas que hay en los distintos países de la Unión Europea. Hay muchas convocatorias también que han prorrogado los plazos de presentación, otras convocatorias específicas que han salido para la lucha contra el COVID-19 y otras convocatorias, otras líneas que continúan estando abiertas y pueden ser muy interesantes como contrapartida o como medida de apoyo al crecimiento y a la competitividad de nuestras empresas. Y poco más, me despido de todos vosotros, muchas gracias por asistir y buen fin de semana a todos. Un saludo y nos vemos pronto.